del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, en su carta a los Romanos, capítulo 11, capítulo 11, versículo 36, San Pablo dice: todas las cosas, todo lo que existe, son de Él, son de Dios, y todas son por Él, y todas existen en Él. A Él sea la gloria en los siglos de los siglos. Amén. Este Dios creador, queridos hermanos, lo conocemos de dos maneras. Lo conocemos por la inteligencia humana, lo que llamamos filosofía. El mundo, nos dice la ciencia, empezó un día, porque las cosas son energía y la energía no es inepuisable, un día se acabará todo. El mundo tuvo que empezar y no pudo empezar sin un creador. Entonces, este creador, esta inteligencia suprema, creadora, organizadora de todas las cosas, la llamamos Dios en filosofía, pero Dios también habló a los hombres, y esto la llamamos la revelación. Dios habló en el paraíso terrenal primero, después habló a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a los profetas, y finalmente en el Nuevo Testamento Dios va a dar la revelación divina completa, definitiva, y manifiesta que Dios es uno y trino. Dios es uno, pero en Dios hay tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nuestro Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, dice, 28, 18 y siguiente, dice: vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautízanlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he dicho. Después hace una promesa extraordinaria: mirad que estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos, hasta el fin del mundo. Entonces Dios, por la filosofía, por la inteligencia, sabemos que es uno, pero Dios se manifiesta Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ejemplo sencillo para que entienda un poquito, aunque no se entienda un misterio como este. El Sol es uno. El Sol es uno y sin embargo el Sol al mismo tiempo es fuego, calor y luz al mismo tiempo. El Sol nunca existió sin ser fuego, calor y luz al mismo tiempo. ¿Sí? El Sol es uno, el Sol al mismo tiempo es fuego, calor y luz. Dios es uno. Dios piensa, y bien lo llamamos Padre. Piensa, lo vemos, su pensamiento a Él, interno a Él, coeterno a Él, y desde que Dios es Dios y Dios es eterno, siempre tuvo pensamiento, sabiduría, inteligencia, palabra y verbo. Lo llamamos Hijo. Cuando hablamos de Hijo de Dios, no es que un niño nace y crece, no, es manera de hablar. Es una generación intelectual, ¿sí? Dios piensa, y Dios en su eternidad piensa, su pensamiento interno a Él, sabiduría, inteligencia, palabra, verbo interior, lo llamamos Hijo. El Dios Padre e Hijo se conocen, se aman de un amor infinito, y bien este amor infinito del Padre y del Hijo lo llamamos el Espíritu Santo. Entonces, un solo Dios en tres personas. Pero cuidado, no es uno, dos y tres como tres personas humanas que vemos con nuestros ojos. No, es como el Sol. Es un ejemplo, ¿no? El Sol. La manzana es una, ¿no? Es olor, color y sabor al mismo tiempo. Bien. Entonces, Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento lo llamamos pensamiento, palabra interna, sabiduría interna, lo llamamos Hijo. Y bien, Dios Padre y Hijo se conocen, estamos de un amor infinito, y bien este amor infinito del Padre y del Hijo le llamamos Espíritu Santo. Ahora, todo lo que Dios hace fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, por su inteligencia y por su amor, ha creado las cosas. Sin embargo, en el credo atribuimos a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la redención, la salvación, y al Espíritu Santo la santificación. Pero concretamente, todo lo que hace Dios fuera de sí, bien, es obra de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos bautizados en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios Trinidad,
que nos purifica, que nos santifica, que nos hace hijos de Dios. Fuimos confirmados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos perdonados en la confesión, perdón los pecados, y yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿sí? Dos personas se casan por la iglesia, el sacerdote los bendice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo unge en los santos óleos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces el Dios verdadero es Dios Trinidad. Hay gente que quiere que separar el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. No, son inseparables. ¿Qué dice Cristo? El que me ve al Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa, un mismo ser divino. Entonces el Dios verdadero en la revelación definitiva que hizo a la humanidad es Trinidad. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Trinidad? Y viene Padre, 1, Hijo, 2, Espíritu Santo, 3. De ahí viene la Trinidad, ¿sí? Porque hay unos que, pero no está en el Evangelio la palabra, ok. La palabra no está, pero la realidad sí está. Entonces el Dios verdadero se manifiesta Trinidad. Y precisamente porque Dios es Trinidad, Dios es caridad. Chesterton, el gran historiador, escritor inglés, hecho católico, decía, ¿por qué el cristianismo es caridad? Y porque su Dios es caridad. Entonces los que quieren separar el Padre del Hijo y del Espíritu Santo y que aceptan el Padre pero no aceptan el Hijo, bien están en el error. Ahora, ¿quiénes son los que son contrarios a la revelación definitiva de Dios en la Santa Trinidad? Bien, los judíos actuales, por ejemplo, no aceptan la Trinidad. Porque Cristo fue crucificado por haber dicho que es Hijo de Dios. Los musulmanes lo rechazan. Los musulmanes aceptan que hay un Dios arriba, ok, pero rechazan la revelación que Dios ha hecho. Entonces la concepción que tienen de Dios es falsa. Los testigos de Jehová actuales, los mormones actuales, no aceptan la Santa Trinidad. Es un error fatal. Entonces Dios es uno y trino. La divinidad, el ser divino, es uno, es Dios. Ahora en Dios hay 3 realidades que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, inseparables. Por ejemplo, cuando una persona se bautiza, ¿qué recibe? Y bien recibe lo que llamamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo divino. Es algo divino que nos hace hijos de Dios. Ahora, junto con la gracia, recibimos las 3 virtudes teologales que unen nuestra alma a Dios: fe, esperanza y caridad. Y precisamente porque tenemos la gracia, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios, y tenemos el amor divino, que es la caridad, y bien Dios, mediante la gracia y la caridad, vive en el alma del bautizado. Hoy se escucha mucho, todos somos hijos de Dios. Es verdad que estamos todos llamados a ser hijos de Dios. No confundir ser hijo de Dios y ser llamado a ser hijo de Dios. Toda persona que en ese momento está en gracia, en santidad, sí es hijo de Dios. Toda persona que en ese momento vive en gracia de Dios, en santidad, es hijo de Dios. Y toda persona que en ese momento está en pecado mortal, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Llamado a hacerlo por la conversión, por el arrepentimiento, por la penitencia, sí, o por el bautismo. Pero decir que todos somos hijos de Dios por ser criatura de Dios, no es muy correcto. Llamados a hacerlo, sí. Dios quiere la salvación de todos los hombres. San Pablo dice, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Pero concretamente, ¿qué es lo que nos hace hijo de Dios? No es el ser criatura de Dios, no. Nos hace hijo de Dios el hecho de vivir en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se recibe en el bautismo. Se pierde en el pecado mortal y se recupera mediante la penitencia, el perdón de los pecados. Por eso nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, el día de la resurrección, dio poder a sus apóstoles que eran sacerdotes de perdonar los pecados.
recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces, queridos hermanos, Dios se comunica a nuestra alma mediante la gracia santificante, que es algo divino que nos hace hijo de Dios. La recibimos en el bautismo. Esta gracia, como la luz eléctrica de 20, 30, 40, 50, 80 grados sube de intensidad, y bien esta presencia sube de intensidad, podemos decir, en cada sacramento que recibimos en estado de gracia. Pero el que peca mortalmente ya no es hijo de Dios, es más bien esclavo del demonio. De ahí la importancia de trabajar para la conversión de los pecadores y decir al pobre pecador que recapacite, que se cambie, que mejore, porque no es un juego. Hoy se escucha mucho, todos somos hijos de Dios, Dios está presente en todo lugar, y donde Dios está en todo lugar, y no hay problema. Espere, no confundimos las cosas. Dios, ¿dónde está? Cuando pregunto a los niños del catecismo, ¿dónde está Dios? ¿Está en el cielo, en la tierra y en todo lugar? Ok. Sí, pero ¿qué significa esto? Significa que Dios es nuestro creador. Es verdad que Dios está en todo lugar por su acto creador, por su poder, por su conocimiento, sí es verdad, pero esto no sirve para el que está en el infierno, porque Dios también está en el infierno en ese sentido. Dios ha creado el infierno y la mantiene en la existencia. Esto significa que Dios está en todo lugar. Dios ha creado las cosas y en cada momento las mantiene en la existencia, les da vida, ser, movimiento, existencia. En ese sentido está en todo lugar. Pero esta presencia es universal en todas las cosas. Las estrellas, el sol, la luna, los animales, los árboles, los hombres, todo. Pero esto no los hace hijos de Dios, lo hace criatura de Dios. Dios está presente de una manera especial mediante la gracia y la caridad. Esto es lo que nos hace hijo de Dios, no el hecho de ser criatura. El hecho de ser criatura, bien, Dios es creador de todas las cosas y sigue manteniéndolas en la creación. Por eso decimos Dios es presente en todo lugar. Pero cuidado, esta presencia está en justos y pecadores. Está en todas las cosas que existen. Todo lo que existe depende de Dios. Dios lo ha creado y sigue en cada momento creándolo. Por lo tanto, Dios está presente por su acto creador. Esto no lo hace hijo de Dios. Lo que hace el hombre hijo de Dios es la gracia de Dios. Toda alma en este momento en pecado mortal renunció a ser hijo de Dios. Es más bien enemigo de Dios y esclavo de Satanás. De ahí la importancia de rezar, dije, por los pobres pecadores y de evangelizar, porque la ignorancia religiosa hoy es muy grande. Ahora, recibimos Dios en nuestra alma, dije, mediante la gracia junto con la caridad. Bien, y cada vez que comulgamos, ¿qué recibimos? Recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo. Ahora la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Concretamente, recibimos Dios Trinidad en cada comunión, en cada sacramento. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo, Espíritu Santo son inseparables. Donde actúa una de las personas divinas, las tres están unidas y actúan ahí. Entonces, cada vez que comulgamos, bien, recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuerpo, sangre, alma de Cristo, ¿qué? Pero divinidad es común al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo. ¿Cómo lo perdemos? Lo dije ya, por el pecado mortal. ¿Cómo lo recuperamos? Mediante la confesión de los pecados. Por eso nuestro Señor dio este poder divino extraordinario del perdón de los pecados a la Iglesia mediante los apóstoles, y cada sacerdote el día de su ordenación recibe este poder de perdón de los pecados. Por lo tanto, los que pretenden confesarse directamente con Dios bien están totalmente equivocados. Dios puso un orden para el perdón de los pecados. Ahora, el que no tiene sacerdote, se arrepiente de todo corazón y quiere confesarse con arrepentimiento y firme por corregir, sí queda perdonado, pero se confesará cuando pueda. Pero el que quiere directamente con Dios está totalmente equivocado.